Siendo sincero, la palabra waifu me causa un poquito de cringe, ya que a lo largo de mi vida he conocido a algunos cuantos fans del anime que utilizaban la palabra en contextos cuestionables. Pero aunque pienso eso no quita que tenga mi top personal, y en esta ocasión quisiera compartirlo. Y antes de comenzar el video, ten en cuenta que esta es mi opinión personal. Si no estás de acuerdo está bien, no todos podemos tener la razón. No es cierto, es broma. Este video lo tenía planeado como el especial por los 1000 subs, pero creo que llegó un poquito tarde. Aún así espero que te guste el video, y si al final de este te gustó puedes suscribirte, ya que eso me ayudaría muchísimo. A pesar del final de Jujutsu que dividió a su fandom, este nos dio muchas cosas buenas, y entre ellas Maki, o la Toji mujer como lo quieren llamar. Este es un personaje que cuando comenzó la historia y conocí a personajes como Gojo, Sukuna, vi lo rotos que estaban, y pensé que Maki solo iba a ser un personaje de fondo como suele pasar en muchas historias. Pero si Gege hizo algo bien, eso fue trabajar a Maki, sacándola de ese estereotipo de tsundere y convirtiéndola en un personajazo. Su punto de inflexión comienza después del arco de Shibuya. Después hay un arco de transición y déjenme decirles que arcazo. En ese nos desarrollan la relación con su hermana y Maki recibe un power up. A diferencia de algunos power-ups que llegan a dar en diferentes historias, ese está bien planteado, o bueno, al menos a mí me gustó. Pero uno de mis miedos es de que se convirtiera en solo una sombra de Toji, un personaje sin alma, que solo es fuerte y uga bunga, pero no. En una pelea que si no mal recuerdo fue la de luchador ese raro, desarrollan justo esto y deja de ser solo un Toji 2.0 y muestra quién es en verdad. Maki es un personaje con una personalidad tan genial y una facha tremenda, que era imposible que no estuviera en el top. En conclusión, Maki, pégame pero no me dejes. Vienen hace mucho tiempo y aunque en un principio Layla era un personaje que no me caía del todo bien por su extraña obsesión con Takumi, pero conforme fue avanzando la historia y su relación con Shin iba avanzando, iba conociendo cada vez más y más al personaje, hasta llegar a una conclusión: está loca. Y amigos, déjenme decirles, yo amo a las loquitas. Layla o Reira como la quieran llamar, es un personaje que constantemente está buscando la aceptación y atención de los demás, haciéndola actuar con una máscara invisible, pero poco a poco la vamos conociendo de verdad. Amo cómo en la historia trabaja en la soledad de Reira y el complejo que tiene sobre querer ser el centro de atención, como Shin le hace entender quién es en verdad, y va madurando poco a poco poniendo los pies en la tierra. La escritura de los personajes en Ana es de altísima calidad, y Reira no es la excepción. Un personaje tóxico y destructivo bastante complejo, que se ganó su lugar en este top. Por cierto, aprovecho el puesto para decir, jódete Takumi. Definitivamente odio a Makima, es un personaje manipulador, egoísta y horrible, pero ¡qué mommy! Desde el momento 1 en su aparición en el principio de la obra la amé. Tiene un diseño impresionante, esos ojos tan hipnóticos y ese su cabello rojo. Ya fuera de lo físico es un personaje odiado por muchos, pero así como es odiado también es amado. Como mencioné antes, amo a las locas y cómo no iba a estar la loca mayor en el top. Me gustan los personajes con carácter fuerte y ella es uno de esos personajes, sin mencionar lo rotísima que está, y tiene unos huevos enormes ya que es la única que se enfrentó en 1 contra 1 con el demonio de la oscuridad, y aunque no lo vence salió viva, y créanme que ese es un logro tremendo. También su forma de manipular a las personas para su beneficio y lo aterradora que puede llegar a ser, hacen que sea un personaje que aunque sabes que está mal no puedes evitar que te guste. Summertime es probablemente el anime más infravalorado que conozco, y eso es algo que sinceramente jamás entenderé. Es un anime y manga buenísimo, con una historia brutal y unos personajazos increíbles, y Ushio, déjenme decirles que es uno de esos. Ushio es un personaje que en toda la historia está, ya saben, bien fría, pero bueno, no del todo, ya que una sombra defectuosa con sus recuerdos y apariencia será la coprotagonista, y ayudará a Shinpei a salvar a todos, y definitivamente ellos son fácilmente top 3 parejas del anime. Ambos hacen una sinergia increíble. Ushio me gusta tanto porque es un personaje increíble, con un carácter fuerte pero sin llegar a ser insoportable. Amo cómo mientras en la historia avanza y se pone cada vez más turbia y sin esperanza, ella es esa luz que hace avanzar a Shinpei, siempre ayudándolo y apoyándolo. Amo cómo lo da todo por sus seres queridos. Es empática y es de esos personajes que siempre lo da todo en cada cosa que hace. Definitivamente uno de mis personajes femeninos favoritos. Siendo sincero, no entendí Sonny Boy ni un 1%, y dudo que alguien lo hiciera, y si alguien te dice lo contrario probablemente miente, pero si algo sí entendí es que Mizuho es todo lo que está bien en este mundo. A pesar de que es un personaje que en la mayoría del anime actúa con una actitud indiferente por todos, es un personaje bastante complejo lleno de matices, todo esto reflejado en su poder. Es un personaje que junto al protagonista al final de la historia deciden dejar sus traumas y defectos para salir adelante, y por eso me gusta tanto. Este video es sobre mis personajes favoritos del anime, y entiendo que no muchos concuerden conmigo, pero en muchos aspectos me pude ver reflejado en ella, y en la historia en general, cómo esta trata temas existenciales a través de sus personajes, y en particular con Nagari y Mizuho. Son personajes que siempre recordaré a pesar de que pasen años. Son ese recordatorio que a pesar de que el mundo puede llegar a ser un lugar horrible, tienes que seguir adelante, y tanto Mizuho como el anime en general me lo enseñó.
Probablemente Subaru es uno de los personajes que más aprecio, ya que si bien con la trama e historia que más me identifiqué a lo largo del anime fue con la de Nina, llegué a empatizar mucho con Subaru y su dilema de ser como alguien más quiere que seas, aunque eso no es lo que realmente quieres, y con todo el tema de su abuela y cómo se esconde a través de una máscara, que poco a poco se va quitando gracias a sus amigas. Un trasfondo de historia interesante, pero siendo sincero, lo que más me gusta de ella es esas caras que hace y cómo puede llevar situaciones de lo más tensas a momentos súper graciosos. Con cada ocurrencia y caras que hace, una grande, pero porque en ocasiones puede ser un alivio cómico, eso no le quita que sea una persona que tenga bien claro lo que quiere y a dónde quiere llegar. Un personaje que, si bien como mencioné antes, probablemente no es el mejor del anime, pero aún así le tengo un aprecio especial. Hanekawa fue uno de los primeros personajes con los que llegué a tener una pequeña obsesión, ahí por el inicio del anime. Un dato sobre mí es de que toco la guitarra, y el personaje me gustó tanto que me aprendí el opening de Nekomonogatari en guitarra, y aunque me costó un poco sacar la canción en esa época, aún la toco, ya que me trae algunos recuerdos del anime. Y ya hablando más sobre Hanekawa, bueno, no sé por dónde comenzar, aunque no es el personaje más complejo del anime, que por cierto, a mi punto de vista es Nadeko, pero aún así es un personaje bastante complejo lleno de matices, y ella es la definición de no es lo que parece, ya que parece el tipiquísimo personaje de anime que solo sirve para fanservice, pero créanme que es muchísimo más que eso. El tema turbio con su familia y cómo lo afronta intentando actuar perfecta es simplemente magnífico, y una escena que jamás olvidaré es cuando Araragi entra a su casa y se da cuenta de que Hanekawa no tiene habitación. Esa escena es Jesucristo, definitivamente uno de mis personajes favoritos ever. No es broma, conozco a muchas personas que la odian por su actitud tan horrible que tiene, pero no se dan cuenta del personajazo tan complejo que es. En un principio en el anime la conocemos como un prodigio, una persona aparentemente perfecta, pero no es nada más alejado de la realidad, y mientras más nos vamos adentrando en la historia vamos viendo cómo es en realidad, sus miedos y complejos, cómo quiere ser aceptada, cómo ella es consciente que su arrogancia aleja a los demás, y esa escena final en The End cuando Shinji la ahorca, hace contraste en el final de los Rebuilds, en donde ella al final de la historia se quita su orgullo y complejos para decir sus verdaderos sentimientos, y aceptándose a sí misma, simplemente cine. Medalla de plata para la mejor detective del anime. Hace relativamente poco hice un video sobre Yofukashi, que si por cierto no lo has visto debes darle una oportunidad. En este hablo a detalles sobre la detective y su historia, así como su pasado, y déjenme decirles, vaya historia de origen, cómo pasa de querer convertirse en un vampiro a odiarlos, y ese arco que tiene el manga de Halloween, que creo que por cierto se adapta en esta temporada que viene. Déjenme decirles que qué arcazo, y por supuesto tremenda facha que tiene, con cada aparición entrando como la maldita ama. Definitivamente uno de mis personajes favoritos de todo el manga y anime, y si quieres saber más sobre ella y su trasfondo te invito de nuevo a ver el video que le hice, y estaría en mi top 1 si no fuera porque la waifu que se viene es muy especial para mí. Estos son algunos personajes que por muy poco no entraron al top, pero me gustan tanto que no pude dejarlas de fuera. Hace poco hice un video sobre Shigatsu en el canal, en el cual expreso mejor lo que pienso sobre Kaori, un personajazo y amo lo que significa para la obra, y si no está en el top es por la sencilla razón de que es tan perfecta que es irreal, y si la metí en el top no sabría dónde ponerla, pero personajazo. Esta es una waifu que conocí hace relativamente poco y por eso no entra en el top, ya que no ha acabado su anime porque sigue en emisión. Haruno, la cual es una mangaka que conoce a nuestros protagonistas en cierta parte de la historia, pasando a ser un personaje recurrente, y a diferencia de algunas waifus que están en el top, no tengo un cariño especial hacia el personaje por algo en concreto, es más bien que con cada aparición, con cada cosa que hace es un mate de risa. De verdad que no puedo con Haruno, es un personaje súper carismático que es imposible odiar, y si es que también le das una oportunidad al anime sé que también la vas a amar. En un principio Bleach se enfoca mucho en ella, ya saben, con esos arcos iniciales como el de la sociedad de almas, que ella es el eje central de todo, pero lamentablemente mientras avanza la historia es dejada un poco de lado. Sí tiene momentos buenos en los que destaca más adelante, como recientemente en la última temporada con su Bankai, aunque algo desperdiciado, aún así se me hace un personaje muy interesante, sin mencionar que su diseño es god, y bueno, si Ichigo fuera un personaje mínimamente decente se hubiera quedado con ella, pero ya saben, decidió aplicarla de ante la duda a la más. Aiko definitivamente estaría en el top 1 indiscutiblemente, ya que es mi personaje favorito del manga y anime, por lo que significa para mí y la huella que dejó en mí, pero lamentablemente tonto yo que decidí hacer un top solo de anime y no incluir manga, pero Dios, qué personaje tan brutal. No quisiera entrar mucho en detalle, ya que estoy trabajando en un video de Pum Pum, en el que hablaré más sobre ella, así que espérenlo. Bueno, viendo mi foto de perfil no sorprende a nadie, pero no saben lo importante que es este personaje para mí. Verán, Mamimi es un personaje que en el anime original de Fooly Cooly no es como que su historia se nos presente de la manera tradicional, sino que se va trabajando indirectamente, y es un viaje de aceptación y superación personal también trabajado. Y aunque he visto cientos o incluso más de 1000 animes, ninguna escena la recuerdo tanto como en esa en la que Mamimi ve al robot y piensa que es Dios, con la canción de Hybrid Rainbow de The Pillows, una escena que quedó grabada en mí, o esa escena final con la cámara en la que decide seguir adelante. Todo su trabajo se me
me hace simplemente brillante, y esa aura tan melancólica y depresiva que desprende el personaje hace que desde el minuto 1 la ames. Aunque Fooly Cooly no es la cosa con más sentido que verás, es un anime que si logra descifrar sus mensajes y metáforas, es una auténtica joya que debes ver sí o sí, sin mencionar su animación, que es una de las mayores burradas que he visto en la historia del anime. Definitivamente sí o sí es uno de los animes que tienes que ver antes de morir, ya que no importa si te gusta el anime más o menos, audiovisualmente es una barbaridad, así como de igual forma su narrativa y mensaje que tiene la obra. Y bueno, hasta aquí mi top de waifus. Recuerda que si no estás de acuerdo, no te preocupes, no está mal estar equivocado. Ya fuera de bromas, déjame tu top en los comentarios, que me gustaría mucho conocer tu opinión, así como puedes comentar si te gustaría que hablara de algún anime o manga. Y sin más que decir, me despido y muchísimas gracias por el apoyo.